Doctor, voy a hablar hoy sobre malformaciones congénitas de la cara, una patología muy frecuente en nuestro medio. Históricamente sabemos que desde que haya presencia de la persona humana, desde que de su inicio, tenemos también conocimiento acerca de la patología. Anteriormente, hoy todavía se habla de labios leporinos y eso se debe a que es muy parecido al labio del conejo y eso que es un lepórido, como son la liebre y el conejo. Los objetivos de la conversación es hablar sobre la embriología y la anatomía, de la clasificación de algunos aspectos generales que debemos tener en cuenta, de su tratamiento, de los cuidados antes y después que hagamos la cirugía y de complicaciones. La embriología debemos conocer que a partir de la 6ª semana de vida intrauterina se profundiza las placoides olfatorias y se concretan los mamelones nasales internos y externos. En la 7ª semana se forman los procesos palatinos cerrando el paladar posterior. Si dicho desarrollo no sigue su curso normal, existirá una lesión labio-alveolo-palatina, lesión que debe ser diagnosticada lo más precozmente y con una ecografía transvaginal nos daría un gran resultado. Si la hacemos en el primer semestre, lograremos un 50%, y si la hacemos en el segundo trimestre, nos dará una posibilidad del 98 al 100% de diagnóstico. Las fisuras faciales tanto afectan los tejidos blandos como también las estructuras óseas. Debemos conocer la anatomía normal para poder saber cuál es la patológica. Veamos que todos los elementos anatómicos están ahí, solamente que están atróficos y algunas veces o en su mayoría de veces desplazados. Dentro de la clasificación debemos tener en cuenta dos conceptos muy importantes generales. Cuando estos individuos no presentan más problemas, sino solamente esa fisura y esa hendidura, se llamaría una fisura no sindrómica. Pero cuando hay más implicaciones en el resto del organismo, se llamaría una fisura sindrómica. A mí me gusta la clasificación de Tessier porque es fácil. Segundo, porque es un idioma universal. Tercero, porque podemos conocer estas patologías. Y cuarto, porque podemos agrupar síndromes. Fácil, pues porque es una línea que hacia arriba es 14 y hacia abajo es 0. Y tomando la órbita como eje, podemos decir que hacia arriba es 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6 y como base también el labio central abajo, 1, 0, 2, 3, 4, 5. Este sería un 0, este sería un 1, este sería 1 bilateral, esto sería un síndrome 678, que el de Treacher-Collins debemos leer sobre este síndrome, siempre es bilateral. Mire la posición antimongoloide de las órbitas, hay colobomas, hay malposición de sus pelos de las pestañas, hay más daño a nivel mandibular. Este sería otro síndrome
que se llama microstomía hemifacial con macrostoma. Macrostoma quiere decir que hay una boca muy grande, es decir, 4 o 5. Esta es una talla de un cuencano en madera y me llamó la atención para mostrarles a ustedes que pertenece al 14. Este es el 14. Este sería un 0 hacia abajo y también sería un 14. Y además presenta un cuadro paramedial que puede ser un 3. Este es un síndrome que yo mismo lo atendí y es también un paramedial que hacia arriba sería un 13 y hacia abajo un 4. Compromete la vida del paciente. A mí me llamó mucho la atención de esta paciente que al tercer día agarraba el biberón y se lo metía a la boca. Se murió a los 4 días. Dentro de la clasificación ya clínica, pues simplemente le voy a hablar de la cicatrizal o forma larvada, porque es la que vemos aquí en el recuadro LC. Es simplemente como si hubiera sufrido un machetazo. Están todos los elementos ahí, sino que la musculatura y hay una cicatriz en el labio. Es muy fácil de reparar con una técnica de Miller, muy fácil de hacerla. La clasificación de las fisuras palatinas, simplemente quiero también hablarles de la división palatina submucosa, que es muy difícil de diagnosticar. Se le pasa a los pediatras, a los cirujanos plásticos, a los otorrinos, al médico general. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros sospechamos? Porque el paciente habla por la nariz. Habla por la nariz. Y segundo, si nosotros alumbramos con una linterna por la nariz, se ve perfectamente la luz en el paladar, lo que indica que ya hay un problema. Si metemos el dedo en el examen físico, podemos darnos cuenta que el dedo al final se va, se profundiza, lo que nos puede decir que ahí su musculatura no está. De resto, estafiloquisis, cuando hay lesión de las partes blandas, y urano de las partes duras. Una uranoestafiloquisis quiere decir que está lesionada tanto la parte blanda como la parte dura. Ahí tenemos la DPS, que es la submucosa. Ahí tenemos en el A las diferentes formas de fisuras de la parte blanda y dura. Tener en cuenta algunos aspectos generales del labio, la frecuencia en las madres, también que es más frecuente en las mujeres. Los cuidados preoperatorios. Uno de los cuidados más operatorios del niño es su alimentación y tener mucho cuidado con lo que les voy a decir. Debe ser en una muy buena posición. Eso es lo que tenemos que hacer antes de remitir a ese paciente al cirujano plástico. Nosotros en los primeros días de nacimiento no tenemos nada que hacer. Ustedes son los que tienen que hacer, los médicos generales, allá en los pueblos. Y lo que tienen que decirles, vaya y compre un chupo largo de esos que le dan de comer a los terneros. Lo consigue en los almacenes de veterinaria. Mucho cuidado con decirle eso. En los casos más severos es posible que tengamos que hacer, porque la lengua es muy grande y se va hacia atrás, hacer una técnica que es la glosopexia. Esta es la forma de hacerla para que este niño pueda respirar. Posteriormente, pues tenemos que tener estos cuidados que es muy en compañía con los otorrinos. Tener en cuenta la regla de los 10 para poder operar estos pacientes. Ya las técnicas, está la de Miller, que son unas cetaplastias, la de Technison, que son unos colgados triangulares,
y la de Messurier, que son colgajos cuadrangulares. Todas son muy buenas. Yo la que más hago es la de Miller, y de acuerdo a la patología, pues yo hago Miller en los defectos bilaterales y hago Miller en los defectos unilaterales también. ¿Qué tiene de ventaja la Miller y especialmente la Miller 2? Que este colgajito a nivel de la columela lo podemos llevar hasta la columela y alargar la misma. Nos da una perfecta elongación de la columela y desde el punto de vista estético es muy bonito. Esta es la de Randall, Tennyson Randall. Esta es la del cuadrangular de Messurier. ¿Y cuáles son los cuidados postoperatorios del labio hendido? Pues lo más importante es inmovilizar el miembro, porque ellos intentan llevar los dedos para chupárselos. Y al mismo tiempo también otro de los cuidados que debemos tener es suprimir el seno y suprimir el biberón. Si ustedes ponen a actuar esa musculatura, va a haber una dehiscencia. Podemos hacer la inmovilización con yeso o con unos bajalenguas. El momento operatorio, pues ya sabemos, la de los 10 también, del paladar, y hacerlo preferentemente en 2 tiempos, cuando son complicadas, y ya los bilaterales totales o unilaterales complicados, hacerlo en un segundo tiempo. ¿Qué técnicas nosotros utilizamos? Pues la de Furlow, que hace poco daño, y el alargamiento de Guardit-Kirchner-Deau. Esa, dos a veces las combinamos o una sola de ellas. En este momento intentamos hacer poco daño con estas técnicas. Aquí está cada una, la de Guardi, la de Rosselli, la de Furlow, que son unas cetaplastias tanto en la mucosa como en su musculatura. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios también del paladar? Lo mismo de los cuidados del labio. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues el sangrado, dehiscencia, fístula nasal y esta diafisis, colapso periférico, que yo la metí en la literatura universal cuando tuve una complicación. Estas complicaciones generalmente son producidas por el médico. El sangrado por no hacer una buena cauterización, la dehiscencia por no hacer unos buenos movimientos o una buena sutura, las fístulas también por mal hechos los colgados. Y de pronto la asfixia y colapso periférico por un mal diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas del niño fisurado? Pues la alimentación y el problema del habla. Esos serían los objetivos más importantes. El habla es muy importante lograr en estos pacientes. Antes de terminar, quiero hablar de en qué está en este momento, en qué estamos en este momento en la actualidad en cuanto al tratamiento. Tenemos que se está haciendo, ya llevamos mucho tiempo haciendo la técnica adhesiva. Esta técnica adhesiva, ¿en qué consiste? Es simplemente avivar los bordes, cuando hay problemas, avivar los bordes y hacer una sutura, una adhesión. Es muy selectiva, especialmente en los labios fisurados bilaterales, que posteriormente se debe hacer una cirugía definitiva. Tiene el problema que son 2 cirugías. Entonces, se han inventado unas cintas adhesivas que se ponen con unos materiales también que los pegan, pero a mí me gusta mucho la técnica adhesiva y se hace antes de los 2 meses, en la segunda semana o en la tercera semana. A nivel general, está en estudio lo que llamamos la laparoscopía o la fetoscopía, que se debe realizar muy tempranamente. ¿Por qué la hacemos? Porque si se hace en las primeras semanas, todavía hay matriz extracelular. Estos nos ayuda mucho los factores transformadores del crecimiento, que hay cerca de 70 a 80 factores
de crecimiento. Hay otros factores de crecimiento derivados de las plaquetas y factores de crecimiento de los fibroblásticos. Todos estos componentes nos ayudan a mitigar y habrá una reparación, una regeneración que posteriormente cuando nazca va a ser una cirugía muy pequeña sin hacer tanto daño. Esto también quiero decirles que tenemos en este momento los ingenieros de ingeniería genética, ellos llegan y logran por estudio encontrar los genes alelos afectos. Ellos, por mecanismos de cambios de la secuencia del ADN o por la metilación del ADN, sufran daños y entonces los ingenieros genéticos lo que tienen que llegar es ir retirar estos genes afectos y a partir de esta cirugía por los ingenieros genetistas podemos lograr que toda la familia y descendencia de estos pacientes no sufran más la enfermedad. Yo les agradezco. Muchas gracias. Yo creo que ahí quedó.